La historia de Caín y Abel es uno de los relatos más antiguos y profundamente simbólicos en la Biblia, ubicada en el libro del Génesis, que narra los eventos tempranos de la humanidad y sus primeras interacciones con Dios después de la caída del hombre. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, son los protagonistas de un drama que pone de manifiesto las tensiones internas del alma humana. La envidia, la ira, el pecado y, en última instancia, la violencia que surge de estos impulsos. Es una historia que aborda las raíces de la maldad en el ser humano, el poder de la elección moral y las consecuencias del pecado. Adán y Eva, después de haber sido expulsados del jardín del Edén por su desobediencia, comenzaron una nueva vida fuera del paraíso, enfrentando la dureza del mundo que ahora se les imponía. La tierra ya no era generosa como lo había sido en el Edén. Ahora la vida estaba marcada por el trabajo duro, el sudor y la lucha por la supervivencia. En este contexto nacen sus hijos, Caín y Abel, ambos con roles significativos en el sustento de la familia. Caín, el primogénito, se dedicaba a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Estos roles no eran simplemente actividades productivas, también cargaban un peso simbólico. El trabajo de Caín con la tierra, que había sido maldita tras el pecado de sus padres, y el de Abel con los animales, que en la Biblia frecuentemente representan inocencia y sacrificio, ofrecen un contraste que resuena a lo largo de toda la narrativa. Con el tiempo, tanto Caín como Abel decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Caín ofreció el fruto de su trabajo, los productos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, las primeras crías y la mejor parte de ellas, lo cual se consideraba un sacrificio particularmente valioso en la tradición bíblica. Sin embargo, cuando Dios miró las ofrendas, mostró agrado por la ofrenda de Abel, pero no por la de Caín. Este detalle es fundamental, ya que marca el inicio del conflicto en el corazón de Caín. El texto no explica explícitamente por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel, dejando espacio para numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Muchos comentaristas han señalado que quizás el sacrificio de Abel fue más sincero, ya que ofreció lo mejor que tenía, mientras que Caín, aunque hizo una ofrenda, tal vez no lo hizo con el mismo nivel de entrega o devoción. El rechazo de la ofrenda de Caín fue un golpe a su orgullo, y provocó en él una profunda envidia hacia su hermano. Este es el momento en que la historia empieza a revelar las complejidades del alma humana. La envidia y el resentimiento comienzan a envenenar el corazón de Caín, y su ira se vuelve palpable. Dios, observando el estado de ánimo de Caín, interviene y le advierte sobre el peligro que corre. Si no domina sus emociones, Dios le dice que el pecado está a la puerta esperando dominarlo, pero también le da una salida: tú debes dominarlo. Esta advertencia pone en evidencia el libre albedrío de Caín. A pesar de la presencia del pecado, tiene la capacidad de resistirlo. La historia, por tanto, no solo es un relato de la envidia y el homicidio, sino también una reflexión sobre la lucha interior entre el bien y el mal que cada persona enfrenta. A pesar de la advertencia divina, Caín se deja llevar por sus emociones. La envidia y el odio hacia su hermano Abel se apoderan de él hasta el punto de no poder soportar más su propio fracaso, en comparación con el éxito de su hermano. En un momento de ira, invita a Abel a salir al campo con él. Lo que sigue es un acto premeditado de violencia. Caín ataca a Abel y lo mata. El primer homicidio en la historia de la humanidad es un fratricidio, lo que le añade una dimensión trágica y simbólica al relato. La muerte de Abel a manos de su hermano no es solo un acto de violencia física, sino una manifestación del pecado y la ruptura de la relación humana más básica, la hermandad. Después de cometer el crimen, Caín es confrontado por Dios, quien le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? En lugar de admitir lo que ha hecho, Caín responde con una evasiva, pronunciando una de las frases más célebres de la Biblia: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela no solo la falta de remordimiento de Caín, sino también su intento de eludir la responsabilidad. Sin embargo, Dios sabe lo que ha ocurrido y le dice a Caín que la sangre de su hermano clama a mí desde la tierra, una expresión cargada de simbolismo que indica que el crimen de Caín no puede ser ocultado. La tierra misma, que había recibido la sangre inocente de Abel, está ahora marcada por el pecado de Caín. El castigo de Dios a Caín es severo, pero no terminal. Dios lo maldice y lo condena a ser un errante y fugitivo en la tierra, lo que significa que Caín nunca más podrá encontrar descanso o paz. Sin embargo, a pesar de la magnitud de su crimen, Dios también muestra un acto de misericordia. Coloca una marca sobre Caín para que nadie lo mate. Este detalle ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, pero generalmente se entiende como una señal de la justicia y la misericordia de Dios, quien, aunque castiga a Caín, no lo condena a la muerte inmediata. La marca de Caín se convierte en un símbolo tanto de su pecado como de la protección divina, lo que sugiere que incluso los peores pecadores no están fuera del alcance de la gracia de Dios. Tras ser desterrado, Caín se aleja de la presencia de Dios,
y se establece en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí construye una ciudad y tiene descendencia, marcando el inicio de una nueva fase en su vida, pero una que estará siempre marcada por su crimen. A partir de este punto, Caín desaparece prácticamente de la narrativa bíblica, pero su legado de violencia persiste a través de las generaciones que le siguen. La historia de Caín y Abel, aunque breve, es rica en simbolismo y significado. Se ha convertido en un paradigma para comprender las tensiones entre el bien y el mal, el pecado y el arrepentimiento, la justicia y la misericordia. Este relato ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. En la teología cristiana, la muerte de Abel se ha visto a menudo como un símbolo de la persecución de los justos por parte de los malvados, una temática que se repite a lo largo de la Biblia. Abel es considerado una figura de inocencia que sufre a manos de un pecador, y su sangre derramada es un precursor simbólico de otros actos de violencia injusta que se ven a lo largo de las Escrituras. Por otro lado, alguien que, a pesar de las advertencias divinas, elige el camino de la destrucción. El fratricidio de Caín y Abel también ha influido en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Escritores, poetas, pintores y músicos han encontrado en esta historia una fuente inagotable de inspiración. La tensión entre hermanos, la lucha por el favor divino y la tragedia de la violencia familiar son temas universales, que trascienden el tiempo y el lugar. En el arte medieval y renacentista, la escena del asesinato de Abel fue representada en innumerables frescos, esculturas y pinturas, a menudo con un enfoque en el momento de la violencia o en la confrontación posterior entre Caín y Dios. Los artistas buscaban capturar el drama moral y emocional de la historia, así como sus implicaciones teológicas. El tema del guardián de mi hermano también ha sido objeto de reflexión filosófica y ética. La pregunta de Caín resuena a lo largo de la historia humana como una pregunta fundamental sobre la responsabilidad que tenemos los unos hacia los otros. En una interpretación más amplia, la historia de Caín y Abel se convierte en un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad mutua, recordando a la humanidad que de hecho somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas. La negativa de Caín a reconocer esta responsabilidad es vista como un ejemplo temprano de la ruptura de las relaciones humanas debido al pecado. Psicológicamente, la historia de Caín y Abel también puede entenderse como una exploración de los impulsos destructivos que surgen de la frustración, el resentimiento y la envidia. Caín no solo mata a su hermano porque se siente rechazado por Dios, sino porque no puede soportar el éxito de Abel. Este tema de rivalidad fraterna es algo que se repite a lo largo de la Biblia, como en las historias de Jacob y Esaú, José y sus hermanos, y más tarde en otras tradiciones literarias. La envidia es un poderoso motivador, y en la figura de Caín vemos el peligro de permitir que este sentimiento crezca sin control. A lo largo de la historia, teólogos y estudiosos han debatido sobre la naturaleza del pecado de Caín y por qué Dios rechazó su sacrificio. Algunos han argumentado que el sacrificio de Caín no fue aceptado porque no ofreció lo mejor de su cosecha, mientras que Abel dio lo mejor de su rebaño. Otros sugieren que el problema radicaba en la actitud de Caín, que quizás no fue lo suficientemente humilde o devoto en su ofrecimiento. En cualquier caso, el rechazo de su ofrenda por parte de Dios fue el catalizador de los eventos posteriores, y subraya el mensaje de que no solo importa lo que se da, sino cómo y por qué se da. En última instancia, la historia de Caín y Abel es una de advertencia y enseñanza. Nos recuerda las consecuencias del pecado, no solo en términos de castigo divino, sino también en cómo afecta nuestras relaciones humanas. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando más material interesante. No olvides darle me gusta si encontraste valor en este video y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. También puedes dejar tus comentarios o sugerencias. Me encantaría saber qué piensas. Y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para estar siempre al día con las novedades. Is it our